Sesiones webinar del 37 concurso escolar 11. Conexión a DICIOR. Esto no es un juego. Hola a todos. Bienvenidos a las sesiones interactivas del 37 concurso escolar 11. Yo soy Sara, moderadora de este webinar. Hoy tenemos el placer de contar con Chema Lázaro, maestro de educación primaria. Tiene un máster de neurodidáctica por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y fue ganador del Premio Nacional de Educación en 2013 y finalista en 2017 de los premios Educabanca al mejor docente. Chema es, además, cofundador de Niuco Educación, empresa del sector de la educación que apuesta por un cambio metodológico basado en los avances de la ciencia en el campo de la educación. Hoy reflexionaremos con Chema sobre los procesos de evaluación, cómo se han calificado hasta ahora los conocimientos adquiridos por el alumnado y cómo medir lo que realmente han aprendido. Para medir este aprendizaje hablaremos con Chema de la evaluación real, que mezcla lo calificativo con lo formativo. Chema nos mostrará cómo la tecnología y los recursos digitales nos ayudarán a obtener grandes cantidades de datos. Estas métricas y su interpretación nos permitirán tomar mejores decisiones para el aprendizaje de nuestro alumnado, convirtiéndolo en el protagonista principal de su proceso de aprendizaje. A lo largo de la sesión podéis preguntar todas las dudas que os vayan surgiendo a través del chat que podéis ver en vuestro panel de control. Para no interrumpir a Chema, hemos establecido 2 momentos para daros respuesta después de los bloques de contenido. Espero que esta sesión os sea útil y os dejo con Chema para que pueda dar comienzo a la sesión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar, a este espacio para hablar sobre evaluación, ¿no? Del paso de la calificación a la evaluación real. Quería dar las gracias a la ONCE por este espacio de generar un encuentro entre profesionales relacionados con el mundo de la educación para hablar de lo que realmente nos apasiona, ¿no? Un poco sobre cómo mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y como esto pues, nos puede hacer de alguna manera tomar mejores decisiones y al fin y al cabo impactar de una manera más efectiva en el aprendizaje de nuestros alumnos. La idea de hablar de evaluación era porque llevamos un tiempo, ¿verdad?, en el que se están instaurando muchos cambios a nivel metodológico, a nivel de aula, con esta innovación, estas metodologías activas, este uso de la tecnología. Y de alguna manera es intentar poner luz sobre si todos los métodos son buenos o no, cuáles impactan de una manera mejor o no, y esto parte por evaluar lo que el profesorado hace en el aula y por cambiar también el concepto de cómo se evalúa al alumnado. Entonces, este espacio que vamos a compartir de una horita lo he dividido como en, primero una reflexión de carácter personal, donde os voy a contar la última vez que fui evaluado, que fui evaluado el domingo pasado. Y vamos a intentar hacer una analogía entre el mundo del deporte y el mundo de la educación, de la escuela. Luego hablaré de una pregunta que a mí me gusta mucho intentar dar respuestas, si es lo mismo dar feedback o dar por el feedback, ¿no? Que yo creo que esto es diferencial, ¿no?, a la hora de hablar de este cambio de evaluación real. Hablaremos de la relevancia del diseño, del diseño didáctico como un acto creativo y no como un acto burocrático. Y a partir de ahí empezaremos a profundizar sobre una reflexión gigante que es cuantos más mejor, ¿no? Y cuanto más lo mezclemos mejor. Y luego cómo toda esta parte de la tecnología, esta analítica de datos, nos va a poder ayudar a tomar mejores decisiones, ¿de acuerdo? Las preguntas las hemos hecho para que al finalizar el bloque del diseño hagamos una pequeña parada sobre preguntas y al finalizar el bloque de final ya hagamos otro bloque de preguntas. Así que todas aquellas ideas que os vayan apareciendo, a anotarlas y a lanzarlas, que creo que es más interesante cuando generamos este espacio interactivo de pregunta-respuesta. Así que nada, sin más, comenzamos y os voy a contar una historia personal, y es la última vez que yo fui evaluado, ¿vale? Este soy yo entrando a meta el pasado domingo en una carrera del circuito 7 estrellas de mountain bike de aquí de Madrid. Bueno, quien me conozca un poco más sabe que me gusta mucho la práctica del deporte y creo que hay una clarísima relación entre cómo se planifica el trabajo de un deportista y cómo llegan los éxitos en los deportistas
y cómo planificamos o estructuramos todo el desarrollo cognitivo de un alumno hasta que adquiere los resultados, ¿no? Lo que es cierto es que parece que aquello que en el deporte o en lo físico resulta muy evidente, en la parte cognitiva, pues no se tiende tanto, ¿no? Venimos de una cultura en la que normalmente la evaluación se daba en un proceso final de carácter calificativo al alumnado, ¿no? Donde se le validaba si esas actitudes que había desarrollado eran las correctas o no, ¿de acuerdo? Esto es como si a un atleta un entrenador le mandara un plan de entrenamiento, ¿vale? Que es algo así, parecido a lo que tengo yo, un plan de entrenamiento y su entrenador jamás le diera feedback durante todo el proceso, solo el día que tiene la prueba, ¿no? Entonces, ostras, ¿cómo yo sé si estoy entrenando bien, ¿no? Porque el atleta, cuando empieza a hacer deporte, también tiene que aprender a entrenar, tiene que aprender a conocer su cuerpo, tiene que aprender a conocer la metodología, las técnicas que el entrenador está proponiendo. En la escuela pasa lo mismo. El alumno tiene que conocer la metodología de trabajo del profe, tiene que aprender sus propias estrategias de aprendizaje, tiene que aprender a ver qué métodos son más eficientes y más eficaces para él y cuáles no. Y esto parte porque además de otorgar una planificación al deportista, mezclemos unos datos a nivel cuantitativo y cualitativo, ¿no? Pues esto, por ejemplo, es tras una sesión de entrenamiento que yo tenía planificada, la persona que me entrena me manda el feedback cuantitativo sobre los datos, ¿no? Y me hace énfasis de los tiempos que he estado en las zonas de FTP. Bueno, estos son datos más a nivel deportivo, ¿no? Pero para que yo, como estoy aprendiendo a entrenar y estoy aprendiendo a mejorar y me estoy haciendo cada vez un mejor deportista, pues él complementa esta información para que yo aprenda a interpretarla y yo mejore mi entrenamiento con un feedback de carácter cualitativo, con lo cual aquí tenéis a Javi, me manda una serie de audios en el que me explica la información que él está viendo, ¿no? Y qué es donde yo tendría que poner feedback. Y luego yo como alumno, como deportista, como aprendiz, le doy mi feedback de mis sensaciones, de dónde creo que puedo poner el foco. Y él a continuación me manda las mejoras del plan de trabajo, ¿no? Entonces, con todo esto vamos construyendo una relación emocional sostenible, ¿no? Cercana, en el que yo confío en su plan y él confía en mi buen hacer, hasta que ya llega un día, ¿no? Tú tienes que hacer la prueba y consigues realizar la prueba final, ¿no? Que es donde pones en práctica todo lo que has aprendido. Todo lo que has aprendido durante el proceso, durante los entrenamientos y el resultado final de este proceso de aprendizaje, ¿no? Que como dice esta colega peruana, Lea Sulmont, al fin y al cabo, evaluar significa celebrar el aprendizaje, ¿no? Culturalmente venimos del concepto evaluativo como el punitivo, lo negativo, lo que resta, lo que valida, y yo creo que esta otra mirada de, oye, evaluémonos porque es la mejor forma de seguir avanzando, y evaluar es celebrar todo lo que he aprendido. Generalmente en las evaluaciones que hacemos a nuestro alumnado hay más aspectos positivos que aspectos negativos o aspectos de mejora, ¿no? Con lo cual hay mucho más que celebrar que otros aspectos que hay que poner en foco, que evidentemente, por supuesto que hay que hacerlos. Así que empiezo con esta idea, con esta metáfora de si por qué en el deporte conseguimos analizar los datos para que los deportistas mejoren, sean conscientes de sus capacidades y limitaciones, por qué en el aula a esto no le prestamos tanta atención y nos convertimos en entrenadores cognitivos de alto nivel para nuestros alumnos. Aquí os dejo la primera reflexión, y que en este marco de valores, como reza Lea Sulmont, trabajemos con una evaluación que significa celebrar el aprendizaje. Así que aquí va mi primera idea, ¿no? Y desde luego lo formulo en cuanto a pregunta, pero para mí no lo es, ¿vale? Es decir, ¿es lo mismo dar feedback que dar por el feedback? ¿No? Yo creo que no. Yo creo que lo que suma es cuando yo doy feedback, cuando oriento y predispongo hacia la mejora del alumnado. Cuando doy por el feedback, lo único que quiero es generar una evaluación de carácter punitivo, ¿no? Que valide o no valide a una persona. Y esto me lleva a una reflexión muy enfocada al léxico, a la diferencia semántica que existe entre aprobar o aprender, ¿no? ¿Cuál es la finalidad real que existe en las escuelas? ¿Que los alumnos aprueben o que los alumnos aprendan?
Para mí, aprobar es una consecuencia de aprender. Aprobar no siempre significa aprender. Ahora, cuando yo aprendo, siempre seré capaz de aprobar. Así que vamos a hacer un análisis de esta reflexión de lo que significa aprobar. Y fijaros, la primera calificación que hay de aprobar es calificar, puntuar, aplicar o dar por bueno a alguien o algo. O sea, a una persona se da por buena o algo, ¿no? A mí me genera mucha controversia. Dice admitir y aceptar en una creencia, doctrina, discurso u opinión. Y luego ya se va relajando un poco y dice en declarar competente, idóneo, apto o hábil a alguien, ¿no? A mí esta definición, de verdad que hay cosas que me generan molestia, ¿no? Como tierra en la boca. Yo me gustaría más construir las experiencias de aprendizaje de mi alumnado en torno a lo relevante que es el aprender. Que fijaros qué chulo dice, obtener conocimientos de algo a partir de la experiencia, ¿no? Es decir, que para aprender uno tiene que poner en juego los conocimientos que está haciendo y de los estudios adquiridos. Es decir, que por supuesto, y faltaría más, hay que desarrollar contenidos, ¿sí? Hay que construir esa práctica, esa experiencia a través de la adquisición de contenidos. Dice que es, fijaros qué verbos más bonitos, que es pensar, es entender y es comprender algo por poco principio y fundamento de las meras experiencias, ¿no? Es decir, pensar, entender y comprender. Son tres verbos que a nivel cognitivo son diferentes. No es lo mismo entender que comprender y desde luego pensar no es lo mismo que entender, ¿vale? Es un pensamiento de orden cognitivo superior. Y dice tomar algo de la memoria, ¿no? Es decir, que para aprender hay que vincular, como ya decían los grandes pedagogos, estos aprendizajes de nuestras memorias a largo plazo, ¿vale? Dice, en un uso anticuado se dice prender o encender algo, ¿no? Aprender del latín prendere, es decir, que algo se tiene que quedar. Así que para que se produzca aprendizaje tenemos que conseguir que se prenda algo en las memorias a largo plazo de nuestros alumnos y tenemos también que encender, ¿vale? Esta parte vinculada con la emoción. Y por supuesto, aprender implica enseñar, instruir y transmitir conocimientos, pero lo pone todo en un plano pues, de la misma altura, ¿de acuerdo? No solo la transmisión o la instrucción o la enseñanza, sino que toda la parte previa de la vida anterior, los conocimientos, el comprender del alumno también estaría involucrado aquí. Así que esta definición de intentar buscar la diferencia entre aprender y aprobar me llevó a hacer una pequeña investigación sobre qué decían los diferentes estudios que tenía más tamaño de efecto o que empezaba a tener más impacto en el aprendizaje de nuestros alumnos. Y aquí me fui a una página web que me encanta buscar información, que es Evidence for Impact, ¿vale? Que son unos investigadores de Reino Unido, en el que ellos, fijaros, cuantifican esta serie de experimentos. Ahí los tenéis en la web, ¿vale? Si los queréis encontrar, si no, los pongo en contacto del equipo de ONCE para que los podáis descargar junto con la presentación, en el que dicen que incorporar una evaluación de carácter formativo tiene un impacto moderado en el aprendizaje del alumnado. Es decir, que parece que cuando nosotros orientamos formativamente las propuestas de mejora en el alumnado, impacta en su comprensión, es decir, el grado de satisfacción y encima en la nota, en la parte académica del alumnado. Si nos vamos a los estudios del Visible Learning de John Hattie, fijaros que él analiza a través de un metaanálisis de un montón de estudios, ¿vale? Cuáles son las variables que más impacto tienen en el aprendizaje, ¿no? Y lo hace en categorías de estudiante, enseñanza, colegio y profesor o la parte del currículum. Y fijaros, la primera, en la categoría de estudiante, que más impacta son las calificaciones autoinformadas, ¿no? Es decir, cuando el alumno, entre otras cosas, hace autoevaluaciones, ¿de acuerdo? Ese tiene un gran impacto en el aprendizaje del alumnado. Fijaros la segunda, estimación de rendimiento del profesor, cuando el profe confía en la capacidad de mejora de su alumnado, ¿vale? Es decir, muchos de ellos orientados a un claro cambio en la forma de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Y luego en esta página de John Hattie tenéis qué 7 aspectos podemos hacer para mejorar el feedback
que revierte en nuestro alumnado. Y yo esta infografía, que la tenéis aquí para descargar y para usar, la he resumido en dar un feedback de calidad a nuestro alumnado mezclando y fusionando esto que llamamos el feedback caliente y el feedback frío, ¿no? Al fin y al cabo, tradicionalmente la evaluación se ha centrado en el feedback frío, ¿no? Aspectos de mejora, todo lo que hay que mejorar. Y hemos olvidado los aspectos calientes, son aquellos donde uno tiene una incidencia positiva en el aprendizaje de lo que está realizando. ¿Cuál es esta propuesta? Pues intentar intercalar este feedback que le vamos a dar a nuestros alumnos mezclado y fusionado, ¿no? Luego veréis ejemplos que yo he traído de pantallazos de evaluación que yo tengo con alumnos de la facultad y cómo les doy este feedback frío y este feedback caliente combinado con datos cuanti y cualitativos, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste el feedback frío? Bueno, pues poner en el foco en el estudiante de una manera constructivista aquellos aspectos que tiene que mejorar o que son una oportunidad de mejora en la tarea que ha presentado, porque, bueno, pues porque claramente son mejorables, ¿de acuerdo? Y luego tenemos un feedback frío que le vamos a dar al alumnado, que será aquel tipo de comentario que le vamos a dar sobre aquellos aspectos donde puede apoyarse, donde puede sostenerse, porque son positivos, porque le están funcionando bien, porque son relevantes, porque debería de mantenerlos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Equilibrar ese feedback frío, ¿no? Imaginaos que preparáis un bocadillo en el que el frío va a ser la mejora y el pan va a ser el caliente y el frío va a ser el embutido, ¿de acuerdo? Los buenos bocatas son los que están compensados entre embutido y pan, ¿vale? Con lo cual, si ponemos mucho pan, muchos aspectos positivos, pues va a caer en una falsa alabanza, ¿de acuerdo? Si damos excesivo embutido, eso va a ser ahí como una carnaza cruda, así que hay que equilibrarlos. Empezamos realzando la parte de lo que nos ha gustado. Una vez que lo hemos hecho, damos aquella pincelada, aquella cantidad asumible que el alumno pueda hacer de mejora y terminamos con aquellos aspectos de nuevo del feedback caliente, ¿no? Es decir, pues podría ser algo así como felicidades por el trabajo realizado, me ha gustado mucho tu planteamiento estético y cómo has profundizado en el uso de las gráficas. Para siguientes ocasiones podríamos profundizar en una mejora organizativa del trabajo para que se entienda mejor y quizás en la parte de la evaluación con un uso de herramientas donde podamos ver cómo pones en práctica el planteamiento que has hecho al final. Así que muchas gracias por tu esfuerzo y tu trabajo realizado y espero que afrontes con optimismo los retos planteados. Un saludo y ya tenemos hecho el feedback, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene chulo este feedback, no? Que realmente el feedback, lo interesante que tiene es cuando va acompañado de un plan de qué es lo que voy a hacer para mejorar y se lo lanzamos y se lo planteamos, ¿de acuerdo? Así que como resumen de este primer módulo, lo que hemos visto es que este primer cambio conceptual en la evaluación de nuestro alumnado pasa porque les permitamos dar un mayor feedback de calidad durante todo el proceso de aprendizaje, porque eso no solo mejora en el autoconcepto que tiene el alumno y en los retos que se plantea o cómo se expone en la zona de confort, sino que tiene un impacto directo en los resultados académicos. ¿Ok? Así que con esto abordamos la segunda idea que me gustaría trabajar y es que en contra de lo que tradicionalmente venimos pensando, pues el diseño de las experiencias de aprendizaje no es un acto burocrático que la administración o nuestro centro educativo o la dirección nos mande, sino que diseñar es un acto creativo donde el profe coge todos los elementos que componen un currículum y los pone al servicio del aprendizaje del alumno y para eso combina elementos como los criterios de evaluación, los objetivos, las competencias, las actividades, las tareas, lo fusionan en un cóctel en el que aterriza en el contexto real del alumno para conseguir que estos aprendizajes sean lo más significativos posible. Por eso hemos acuñado este término de Moreno, en el que habla de que la evaluación debería de ser una evaluación auténtica, ¿no? Y para hacer una evaluación auténtica no podemos centrarnos única y exclusivamente en un tipo de herramienta, en un tipo de
de procedimiento, de técnica, de agente evaluador, sino que los alumnos deben de ser evaluados basándose en una amplia información que refleje su comportamiento, su actitud, sus actitudes, sus destrezas y objetivos, y no solo sobre los resultados, ¿no? Es decir, que esa persona debemos de darle una nota global en el que efectivamente debe de encerrar la adquisición de los conocimientos, de los objetivos planteados, pero además debemos de poder evaluar sus actitudes, su motivación, su grado de implicación, sus procesos, es decir, combinar diferentes elementos dentro de esta evaluación de carácter auténtica. Así que lo que vamos a hacer ahora es profundizar, pasar un poco por encima sobre cuáles son los elementos del currículum que nos van a permitir conseguir llegar a una evaluación auténtica, ¿de acuerdo? Porque tenemos que encontrar la diferencia que existe entre diseñar una programación didáctica e implementar una programación didáctica. Cuando yo diseño, hago el ejercicio de diseñar, estoy con mis folios, con mis pinturas de colores, mis bolis, y empiezo a diseñar, lo primero que me planteo es los resultados esperados de aprendizaje, ¿no? Esto es real. ¿Qué espero que mi alumno aprenda, ¿no? Ahí es donde combino los criterios de actuación con los estándares, con los contextos, con los niveles cognitivos, y una vez que tengo eso planteado, digo cómo va a ser evaluado, ¿sí? A través de qué herramienta, de qué agente, de qué criterios y qué estándares y qué indicadores van a formar parte de él. Cuando tengo todo esto hecho, empiezo a secuenciar esa secuencia didáctica de actividades y tareas que voy a llevar a cabo para poder cumplir estos REAs. Sin embargo, en el proceso de implementación esto varía un poco, ¿no? Lo que yo hago es que esa programación que yo he hecho ahí, que es todo el acto anterior, lo traduzco en una serie de acciones de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Con la metodología que yo trabaje, con el contexto donde yo esté, con los medios de los que yo disponga, y hago un proceso evaluativo, ¿de acuerdo? Y todo eso lo voy iterando durante lo que dura toda la programación, ¿no? Yo enseño, hago un proceso de enseñanza-aprendizaje, evalúo, eso me hace tomar mejores decisiones, esta toma de mejores decisiones me hace cambiar la programación para volver a cambiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, la evaluación se convierte en un organismo vivo que para lo que me sirve es para poder tomar mejores decisiones para el aprendizaje y por el aprendizaje. Así que en esta evaluación real, en esta forma de evaluar de una manera real, ¿qué voy a evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Bueno, pues en la evaluación deberá de recoger el grado de alcance de estos resultados de aprendizaje por parte del alumno, ¿vale? Que van a ser pertinentes a una unidad, a un ámbito, a una materia y que están descritos en un criterio de evaluación, ¿vale? Es decir, vamos de lo abstracto a lo concreto, ¿de acuerdo? Yo me planteo el resultado esperado de aprendizaje y ese resultado esperado de aprendizaje lo bajo a un nivel más pequeño, que es el criterio de evaluación, ¿de acuerdo? Ese criterio de evaluación yo lo hago pequeños trocitos en estándares, ¿de acuerdo? Y esos estándares los vuelvo a hacer en trocitos todavía más pequeños, que ya lo que va a la herramienta de evaluación, que son los indicadores de logro. Esos indicadores de logro me van a tener que permitir que sean cuantificables, medibles, observables, ¿de acuerdo? Y el gran cambio sobre el que vamos a construir este nuevo modelo de la evaluación real es que estas preguntas, estos REAs, se los entregaremos al alumnado al comienzo de la unidad. Es decir, que cuando comienza este proceso de enseñanza-aprendizaje, le damos el plan de entrenamiento. ¿Sí? Esto que hacía mi entrenador y me decía lo que íbamos a hacer cada mes con la intensidad por días, esto se lo brindamos a los alumnos para que puedan dosificarse, para que puedan conocer hasta dónde van a llegar el trabajo que van a realizar. Así que lo que el profesor evalúa en una unidad didáctica jamás son los objetivos. Lo que siempre evalúa un profesor en una unidad didáctica son criterios de evaluación. Ahí es donde nos tenemos que fijar para poder ser evaluados. Así que seguro que muchos de vosotros y de vosotras hay alguna pregunta de, oye, ¿qué son esto de los REA? ¿No? ¿Cómo se trabajan estos REA? Bueno, pues esta es una terminología que yo en este caso vengo trabajando ya durante unos años
porque el resultado esperado de aprendizaje, que es de donde vienen estas siglas de REA, resultado esperado de aprendizaje, me ayuda a no solo visibilizar el criterio de evaluación, sino a otorgarle un contexto. Y además me ayuda a una parte que para mí es muy relevante y es valorar en qué proceso cognitivo está trabajando mi alumno, ¿de acuerdo? ¿Por qué yo llegué a esta conclusión y a esta necesidad de empezar a cambiar? Yo cuando cogí... hace ya unos años cuando trabajaba en el colegio, con el grupo de innovación que llevaba, dije, vamos a hacer un análisis sobre las pruebas escritas que estamos haciendo, ¿no? Entonces cogíamos los exámenes, veíamos la tipología de las preguntas que estábamos evaluando y nos dábamos cuenta que la mayor parte de las preguntas de los exámenes solo operaban y preguntaban en operaciones cognitivas de orden inferior. Es decir, que el alumno comprenda y aplique la información. Y aquí venía nuestra duda, decimos, ostras, entonces, ¿cómo estamos evaluando la competencia? ¿Cómo sabemos si el alumno realmente es competencial en lo que le estamos pidiendo? ¿Cómo podemos saber si estos contenidos los está transfiriendo o no a otros espacios de aprendizaje? Entonces, aquí nos suscitó un montón de dudas y terminamos haciendo este mismo ejercicio con las actividades de los libros de texto. Y nos dimos cuenta que excepto un apartado al que prácticamente casi no le poníamos atención, que era el ponlo en práctica, que creo que más o menos tienen los libros, trabajaban de nuevo igual a unos niveles cognitivos de orden inferior. Entonces dijimos, bueno, pues esto hay que cambiarlo, hay que empezar a pensar en lo que realmente el alumno tiene que hacer es una tarea de carácter competencial, ¿vale? Tiene que trabajar competencialmente. Y dijimos, vale, pero para llegar a la tarea competencial, ¿qué es lo que yo espero que hagan esa tarea competencial? Entonces diseñábamos los objetivos de aprendizaje en base a estos REAs, ¿vale? Que se componen de un verbo dentro de la taxonomía de Bloom, ¿vale? Que lo que nos va a detonar es la acción y el proceso cognitivo hacia dónde va, ¿vale? En la medida de lo posible deben ser escritos de una manera simple y asumible, ¿sí? Si te fijas en la ley, hay algunos que hay que coger aire, pero aire bien para poder leer todo el criterio de evaluación de una vez, con lo cual es un idioma que lo maneje. Hay que hacerlos pequeñitos, tienen que ser asumibles, ¿vale? Y tienen que permitir, a su vez, procesos cognitivos como el análisis, la crítica, la reflexión, ¿vale? Y en todo este proceso de la construcción del verbo tenemos que tener en cuenta la competencia que queremos desarrollar. Con todo esto, ese verbo le añadimos un contenido, lo que queremos que se desarrolle, ¿vale? Va a estar relacionado con el contenido que estamos trabajando y nos va a impulsar hacia la acción, hacia el qué tenemos que hacer, ¿vale? Se trata esto de un contexto aplicado, ¿de acuerdo? Para que el alumno sepa en qué diferentes escenarios se va a manejar. Y por último, trabajamos con un contexto que nos va a definir dónde lo vamos a hacer. Si en una investigación, en un trabajo de equipo, en una excursión, en el medio natural, donde sea, ¿de acuerdo? Nos da un contexto de aprendizaje. Así que el REA se compone del verbo, del contenido y del contexto. Si jugáis a diseñarlos, os daréis cuenta que como diseñadores de experiencias estaréis cogiendo una dimensión brutal de lo que están trabajando cognitivamente vuestros alumnos y de qué es lo que queréis ver para poder observar y evaluar. Así que con todo esto llegamos a qué es una tarea de carácter competencial, ¿no? ¿Qué diferencia tiene entre una tarea, un ejercicio, para trabajar competencialmente? ¿De acuerdo? Bueno, pues una tarea competencial, lo primero es que supone un proceso más o menos complejo, ¿de acuerdo? Que consta de una secuencia de actividades. Esto es súper importante entenderlo porque para llegar a ser competencial, el profe cognitivamente tiene que haber desarrollado esa secuencia de lo más sencillo a lo más complejo y tiene que tener una estructura. Esto le va a permitir al alumno en las fases de almacenamiento de la memoria poder conceptualizarlo de una manera mejor, ¿de acuerdo? Cuando luego tenga que desarrollar esta tarea competencial. A su vez, debe de estar compuesto de una serie de ejercicios, ¿de acuerdo?, que le van a permitir al alumno conceptualizar la información, entenderlo. Y, por ende, le debe de permitir resolver un problema determinado. Es decir, que la tarea competencial va enfocada a resolver un problema, que esa resolución del problema debe de implicar un proceso secuencial de ejercicios y de actividades, ¿de acuerdo? Y luego hay otro tipo de tareas que llevan en su caso implícita la entrega de un producto, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, el alumno hace una maqueta, graba un cortometraje,
¿de acuerdo? Y eso es el producto competencial fruto de esa secuenciación planteada, ¿de acuerdo? Y todo esto se hace en el diseño didáctico de aprendizaje. Así que, ¿qué requisitos tiene esta tarea? Bueno, pues debe de combinar tanto las capacidades como las competencias como los contenidos, todo mezclado. Debe ir enfocada a la resolución de un problema y tiene que tener un contexto específico. ¿Os suena cómo nos ayuda el REA a aterrizarnos al planteamiento de la tarea competencial? Brillante, ¿no? Así que ahora nos quedaría resolver cómo podemos secuenciar ese progreso hasta llegar a la tarea. Y aquí yo en mi caso he aprendido mucho de unos colegas de escuela de maestros en el que ellos a través de este modelo ecológico de Doyle con esta secuencia de ejercicio, actividad, tarea, creo que lo aterrizan y lo sistematizan muy bien, ¿no? En este caso es un trabajo de Fanny, de Guille y de David, de Escuela de Maestros, que os recomiendo que los veáis porque se aprende un montón de estos tipos, son muy técnicos, muy profundos y bueno, a mí me han puesto la cabeza en otro lugar, ¿vale? Entonces, ellos lo que plantean es, oye, cuando tú te planteas esta tarea competencial, que es una tarea cognitiva de orden superior, que debe de implicar una transferencia a un contexto real de los alumnos, luego lo vamos a secuenciar con estos ejercicios y actividades. Me explico. Lo que nosotros planteamos son una cantidad X de ejercicios. Estos ejercicios tienen respuestas cerradas. A nivel creativo, muy bajo, ¿vale? Pero son fundamentales para subir a los siguientes niveles, porque estos niveles cognitivos básicos son donde vamos a anclar toda la conceptualización de la información. Una vez que entendemos estos ejercicios, puedo pasar al paso de hacer una actividad. ¿Qué es una actividad? Un tipo de actividad o de ejercicio que tiene una respuesta amplia, admite más de una posible respuesta, ¿de acuerdo? Y es una, a nivel cognitivo y trabaja ya en niveles de orden superior. Y lo que nos va a permitir ya la actividad es poder evaluar en algunos casos los criterios y los estándares de evaluación, ¿vale? A través de estos indicadores de logro. Y cuando yo sumo varias actividades, como si fuera una pantalla de un videojuego, me permite desbloquear la siguiente, que es la tarea, que es el nivel cognitivo más amplio. En la práctica, yo aprendo a nivel de ejercicios los tipos de poesía. Son los que son. Las métricas de la poesía son las que son. Pero es fundamental aprender esto. Y a partir de ahí hago una actividad, que es escribir un poema con las características de los ejercicios que he aprendido. Escribo el poema. Y la tarea puede ser escribir un poemario y recitarlo a los compañeros o a las familias o al equipo del cole. ¿Vale? ¿Entendido esta secuencia? Así que, ¿qué tendríamos que hacer? Pues trabajar todos los tipos de contenidos, ¿vale? Contenidos de procedimientos, de destrezas, de hechos, de actitudes, de normas y todos ellos embebidos dentro de la asignatura, variarlos, ¿de acuerdo? Esa variación de contenidos con esa secuencia didáctica se traduce en un producto de carácter competencial, en el que yo juego en el nivel cognitivo donde trabaja mi alumno y, por otro lado, la tipología de producto que les voy a hacer. Pues, por ejemplo, aquí podríamos hacer una justificación a través de un mural, ¿vale? O podríamos hacer una investigación a través de un cómic, ¿de acuerdo? O podríamos hacer un diseño de un anuncio o una construcción de un mapa mental y entonces esa tarea de carácter competencial se traduce en un producto competencial jugando con los niveles cognitivos y la tipología de estas tareas. Así que termino este bloque 2 con esta cita de Lord Kelvin, que como veis el tío hipster y moderno no era mucho, pero ya era un adelantado a su tiempo, en el que dice que lo que no se define no se puede medir. Así que el diseño es fundamental en los procesos de aprendizaje y lo que no se mide no se puede mejorar. Es decir, que o lo evaluamos o no lo podremos mejorar. Y lo que no se mejora se degrada siempre. Lord Kelvin, 1824-1907, nos da paso a la primera ronda de preguntas. Vale, perfecto. Te paso la primera, ¿vale? Venga. ¿Cómo se podría trasladar el REA al aula de primaria? Es que es para primaria. Ya está pasado. Pues entonces, ¿cómo se traduciría? Coges, en este caso primaria, la LOMCE o la LOMLOE, cuando la prueben, si la prueban, te coges tus criterios de evaluación,
te coges tus verbos de Bloom y juegas a redactártelos. Vas a ver que el propio criterio muchas veces te va a dar ya hasta el propio contexto donde lo vas a tener que hacer. Entonces, lo redactas para poder adaptarlo a tu etapa. No es, o sea, el REA no es para una etapa sí, para otra no, ¿vale? Funciona desde infantil hasta la universidad. Vale. Relacionando verbos de la taxonomía de Bloom con competencias en los RAE, para formar tareas competenciales, ¿no estamos creando paisajes de aprendizaje? Muy bien tirada. ¿Podríamos estar haciéndolo? Sí, sí. De hecho, tiene todo el sentido que con esa estructura termines a nivel de la transposición didáctica, la metodología que utilices en un paisaje. Sí, muy de acuerdo. Vale. ¿Consideras necesario calificar cada uno de los ejercicios? No, no hace falta. Solo que sean, no hace falta. Eso sería una cosa, punto y aparte, solo aquellas actividades que lleven criterios de evaluación asociados, no calificar todo. Te vuelves ¿Alguna idea locos. para, perdón, No, ¿alguna idea para alumnado con diversidad funcional? No, porque no soy experto y no he trabajado con alumnado de diversidad funcional, pero me pongo a disposición de esta persona que seguramente tenga más experiencia que yo, con su experiencia y con la mía, intentar generar algún producto. O sea, si le digo una respuesta, me estoy tirando un triple desde casa. Igual no es muy Vale. honesto. ¿Feedback constante puede desmotivar? No, al contrario. Si está equilibrado, yo creo que es positivo. Lo que puede llegar a desmotivar es la falsa alabanza, ¿no? Y que el alumno piense que puede llegar siempre a lo mejor de él o todo lo contrario, que solo sea negativo. Entonces el alumno puede llegar a pensar que por más que haga nunca va a llegar, ¿no? Por eso hablábamos de la relevancia que tiene que estar equilibrado. ¿Podrías darnos algún ejemplo de tareas de carácter computacional? Perdón. Competencial. Sí, Sí. pues por ejemplo, construir una serie en la que se cuenta la prehistoria. Puede ser una tarea de carácter competencial. ¿Vale? Y esa serie luego la vamos a visionar en el centro cultural del barrio. ¿Vale? Entonces tiene un producto con un impacto, tiene unas competencias a trabajar y lleva unos contenidos asociados y además se puede ver en esta tarea toda la parte de las actitudes, valores, procedimientos, hay una parte estética, hay una evaluación de carácter competencial con una competencia digital, el aprender a aprender, se fomenta la autonomía, hay una parte de socialización rica, bueno, por ejemplo. Ok, pues si quieres puedes continuar con la ponencia. Gracias por las preguntas. Vale, seguimos. Idea 3, ¿vale? La idea 3 es que a la hora de evaluar hay una idea preconcebida que es cuanto menos evalúo va a ser mejor, ¿no? Porque voy a tener datos como más condensados. Bueno, pues esto es al revés, ¿no? Vinculado a una de las preguntas que me hacíais. Cuanta más, mejor, ¿no? Cuantos más tipos de evaluación, cuanto más agentes evaluativos y cuantas más herramientas evaluativas, mucho mejor, ¿vale? Entonces, para esto, lo que primero me gustaría contar es en qué consiste el proceso evaluativo y aquí empezar a discriminar entre diferentes tipos de evaluación, porque en función de la funcionalidad hablamos de un tipo de evaluación o de otra, ¿vale? Por ejemplo, la evaluación sigue estos pasos, ¿no? Yo recojo unos datos a través de una herramienta, de algo, ¿no? A partir de ahí los analizo y yo emito juicios. Y esos juicios me tienen que valer para tomar mejores decisiones, ¿vale? Esas decisiones, si están orientadas a regular las dificultades de los procesos de enseñanza y aprendizaje, encontraré dos tipos de evaluación, formativas o formadoras. Si por el contrario está relacionada en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, ¿vale? En lo acreditativo, ¿vale? Tendré evaluaciones calificativas o acreditativas, ¿vale? Que podríamos hablar de lo mismo. Dentro de las evaluaciones que regulan los procesos de enseñanza-aprendizaje, hablo de una evaluación formativa
cuando es el profe el que toma las decisiones, ¿no? Cuando soy yo el que genero el nuevo plan de mejora y lo hago formativo, ¿vale? Sin embargo, cuando yo cuento con el alumnado para hacer este plan, ¿no? Tengo en cuenta sus necesidades o lo que quieren mejorar, esta evaluación será de carácter formadora, no formativa, ¿vale? Entonces, la idea es intentar combinar a través de agentes evaluativos estos dos tipos de evaluaciones formativas o formadoras. Y luego veremos que se puede evaluar en cualquier momento. Y luego las evaluaciones calificativas o acreditativas, las que pues ya más conocemos, ¿no? En las que las decisiones van enfocadas al aprendizaje, a orientar, a clasificar, a mejorar y aparecen ahí porque por supuesto tienen que estar, pero no tienen que ser las únicas. Así que la idea es que durante toda una unidad didáctica uno vaya combinando diferentes evaluaciones. Pues una evaluación, por ejemplo, acreditativa al inicio para conocer el punto de partida, una evaluación formativa durante el proceso, una evaluación calificativa porque cuente con un X%, una evaluación formadora y las vamos combinando, ¿de acuerdo? Pero el cambio real de paradigma que estamos dando o que queremos ofrecer, que en esta visión de la sesión de hoy, es cambiar un paradigma de la evaluación de carácter formativo, ¿no? En el que hay una clara mejora en la retroalimentación, en la participación del alumno y en la progresión del aprendizaje, ¿no? Que serían estos elementos que componen la evaluación formativa. La retroalimentación ya la he dicho al inicio del todo, ¿vale? No me voy a detener más ni a consumir tiempo en volver a contar lo que he dicho, pero sí en la relevancia de la participación del alumnado, ¿no? Donde cuando yo combino las autos con las coevaluaciones, estoy implicando al alumnado en este proceso evaluativo. Ni que decir tiene los beneficios que implica a nivel de desarrollos metacognitivos las autoevaluaciones y las coevaluaciones, ¿no? Cuando el alumno participa, a su vez le ayuda a reflexionar sobre su propio aprendizaje y conocer mejor su estado de dónde está, ¿no? Es decir, cuando a mí mi entrenador me coge y nos tomamos un café y con los datos en la mano y mis sensaciones como deportista me cuenta lo que yo he hecho, cómo yo me he sentido y yo puedo plantear los ámbitos de mejora, está claro que entiendo mucho mejor la finalidad del entrenamiento que me está pidiendo. Y cognitivamente esto es exactamente igual, ¿vale? Cuando a mí me ayudas y yo participo, desarrollo estrategias de autorregulación, ¿vale? Que me van a ayudar a adaptar mis nuevas estrategias planteadas, ¿vale? Y cuando el profe colabora, cuando se colabora con el profe para definir criterios de éxito, ayuda muchísimo en su parte de la progresión, ¿no? Y este otro elemento de la progresión lo que nos va a valer es para articular metas, submetas, objetivos a medio, corto, largo plazo, para marcar los estándares, ¿vale? Y para que el alumno entienda que el aprendizaje es un continuo, no que vale el arreón del vago, esto que hemos hecho durante mucho tiempo muchos estudiantes, que apretábamos al final y por capacidad o por talento nos valía, ¿vale? Sino que el aprendizaje es un proceso, es un continuo, ¿vale? Por eso esta evaluación formativa. Y luego también le ayuda al alumno a interpretar estas evidencias de aprendizaje. Cuando el alumno comprende una rúbrica y entiende de qué va cada indicador, bueno, pues es una forma de entender mucho mejor el qué se le está evaluando y su tarea, aquellos elementos que falla o que pueden mejorar, ¿no? Así que, ¿en qué momentos podríamos evaluar? Bueno, pues en cualquier momento. Podríamos evaluar con un sinfín de actividades, de instrumentos o de técnicas en el principio, en el desarrollo o en el final de la unidad didáctica, ¿de acuerdo? Al principio, evaluaciones de carácter motivacional para conocer las ideas previas, para hacer una foto fija de qué en situación se observa el grupo. Durante el desarrollo, pues para mejorar lo que habíamos planteado y en las evaluaciones finales, pues podemos utilizar, por ejemplo, las pruebas o los productos para ver cómo se ha hecho, ¿no? Y aquí os traigo un ejemplo de cómo podríamos combinar tipos de evaluación con evaluar durante todo el proceso, ¿no? Entonces, aquí planteamos, en este caso, 10 actividades que son las que van a ir cuantificables con un porcentaje a la nota de manera calificativa, ¿de acuerdo? Y hay una evaluación que es de carácter diagnóstico al inicio y una evaluación diagnóstica en el medio, ¿no? Antes de migrar ahí a las memorias a largo plazo, hacemos otra diagnóstica. Entre una diagnóstica y otra, pues combinamos formativas, formadoras y calificativas. Y exactamente hacemos igual cuando estamos consolidando las memorias a largo plazo. Hacemos al final del todo una evaluación de carácter calificativo, ¿vale? Para calificar, a lo mejor, pues para validar esa evaluación y conocer un poco más
la nota o la adquisición numéricamente del objetivo, ¿de acuerdo? Así que es variar y fusionar durante todo el proceso diferentes tipos de evaluación. ¿Qué secuencia evaluativa podemos llevar a cabo para que hablemos de una evaluación de carácter real, ¿no? Pues una secuencia en la que todos evalúan, en las que todos cuentan y todos suman, pero sin duda la que más relevancia tiene y la que podría llegar a cambiar mucho más este mindset vinculado a la evaluación es los procesos autoevaluativos, ¿de acuerdo? Cuando el alumno se autoevalúa, pues aprende más, ¿no? Además aprende no solo de él, sino del resto de los compañeros y es capaz de reconocer incoherencias, errores en él mismo o en el resto de compañeros. Así que, ¿quién evalúa? Pues cualquier persona en cualquier momento se puede llegar a convertir en un agente evaluador. Así que, como cierre de este módulo 3, hablaríamos de este cambio de paradigma no solo de una evaluación calificativa, sino una evaluación centrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje, como en este caso podría ser la formativa o la formadora, que ya hemos visto que tiene beneficios, que además nos puede ayudar mucho a ver en qué diferentes momentos podemos evaluar y qué agentes pueden entrar en esa evaluación, entendiendo como reto, ¿vale?, esta parte de la autoevaluación. Así que, idea 4, del solista a la banda, ¿no? Antiguamente el solista era el examen. ¿Cómo te evalúan? Con un examen, ¿verdad? Casi era como las PCRs, que encima tienes que esperar a que te den los resultados y es ahí como una locura, una única prueba. Entonces, aquí lo que queremos decir es que además de un instrumento podemos tener una variedad de instrumentos, ¿vale? Estas variedades de instrumentos tienen que tener unas características, ¿vale? Tienen que ir relacionados en función de la evaluación o de los contenidos de la evaluación. Tienen que ser válidos, fiables y con criterios claros, ¿de acuerdo? Y nos tienen que permitir diagnosticar, representar objetivos, la calidad de la planificación, porque si hemos puesto foco en el diseño, tenemos que poner foco en la evaluación. Nos tiene que valer para representar los criterios y nos tiene que valer para evidenciar estos REA, estos resultados esperados de aprendizaje. Así que aquí tenemos herramientas, por ejemplo, como las dianas, las rúbricas holísticas o los cuestionarios que están muy centradas en el proceso, ¿de acuerdo? Las dianas de evaluación nos permiten ver de una manera muy visual cómo yo me relaciono, por ejemplo, con los ítems evaluadores, con los criterios y cómo me posiciono con mi grupo, con mi clase. Las rúbricas holísticas me permite ver de un solo plumazo bastantes indicadores, cómo se relacionan entre ellos, y luego los cuestionarios pues me permiten analizar a través de listas de cotejo, de escalas de observación, de una manera un poco quizás más cualitativa o con mucha más parte, con menos parte empírica o con menos valor que pueda tener a lo mejor una rúbrica analítica, ¿de acuerdo? Entender este proceso. Y luego, orientadas al aprendizaje, encontraríamos los registros anecdóticos, que también son de carácter cualitativo, las escalas de observación o las listas de cotejo, el uso de las rúbricas analíticas, que quizás tenemos ante nosotros una de las herramientas más complejas, que de hecho de esta rúbrica analítica podemos conseguir sacar el resto casi de herramientas de aprendizaje, y luego muy orientada al aprendizaje y además un aprendizaje muy participativo por parte del alumnado, muy enfocado en el proceso creativo, en expresar lo que ha aprendido, tendríamos los portfolios, ¿de acuerdo? Estas herramientas, por ejemplo, a la hora de diagnosticar en este entorno COVID, ¿no? Entre COVID o post-COVID, podríamos encontrar que para hacer un análisis diagnóstico, una evaluación diagnóstica, podríamos utilizar, por ejemplo, herramientas como Mentimeter, con estas nubes de palabras al inicio, con estas votaciones, o Padlet, con estos muros iniciales que podemos hacer una actividad como un gallery walk para conocer cuál es el punto de partida, o este análisis a través de un vídeo de puzzle donde podamos cuantificar cuánto conoce el alumnado sobre el vídeo que estamos viendo, la cantidad de intentos que ha realizado, los aciertos hechos, ¿de acuerdo? En cuanto a la evaluación de carácter formativa, pues podríamos utilizar el uso de un portfolio digital a través de Wix o de un Google Site, de formularios, de una herramienta como Seesaw que me va a permitir evaluar un portfolio o hojas de cálculo o un documento Word al uso como toda la vida, ¿no? Y luego tenemos un elenco que son quizás las más conocidas, que yo les he marcado aquí en lo calificativo,
pero las podemos usar también como diagnósticas, ¿vale? Que serían todas estas herramientas como son Socrative, Quizzes, Kahoot, Flipgrid, etc, 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 que hay un chorro postrojo, ¿no? Estas herramientas son muy buenas porque lo que nos van a permitir es utilizar una analítica de datos por detrás muy potente, ¿de acuerdo? Que es lo que vamos a ver en el siguiente, en el último punto, ¿vale? La analítica de datos para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos evaluar a través de la tecnología, efectivamente tiene un factor inicial que es el motivante de cara al alumnado, ¿no? Pues motiva mucho cuando me evalúas con un Plickers, ¿no? Entonces yo salgo ahí en mis carteles o cuando jugamos un Kahoot. Pero lo realmente interesante de utilizar esta tecnología es toda la información que nos da por detrás, ¿de acuerdo? Entonces, unos datos que nos da por detrás, por ejemplo, son los mapas de calor, el uso de los mapas de calor para utilizar la evaluación. Como veis, cuando hay una buena construcción de la herramienta, ¿vale? Aquí está claro que la pregunta 2 hay que volver a trabajarla, ¿no? Y la pregunta 4, porque conceptualmente pues han fallado la mayor parte. Que las preguntas 11, 12 y 13, vinculadas a esos contenidos de ese tema de funciones ejecutivas que yo estaba trabajando, hay que profundizarlo y hay que trabajarlo, ¿de acuerdo? Así que nos permite estos mapas de calor poder tomar mejores decisiones. Sin embargo, las preguntas 3, 5, 6, 7, 8, ¿no? Pues son preguntas que están muy asentadas. Esto me puede valer, por un lado, para hacer una formadora para mí y tomar decisiones, o para hacer una evaluación formativa en el que se la comparta al alumnado y es él el que toma las decisiones con esta información que está viendo, porque los nombres están ocultos, pero los datos sí que están expuestos y que analicen. ¿Qué le preguntaba la pregunta 13? ¿No? Para que todo el mundo la tenga mal. Y podemos utilizar una técnica como es un debate o como es un peer instruction en el que los alumnos empiezan a explicar entre ellos a encontrar estas soluciones. ¿De acuerdo? Así que podemos utilizar los mapas de calor. Otra herramienta muy potente que nos da datos, sobre todo cuantitativos, son el uso de los formularios, ¿no? A través de estas respuestas múltiples que me imagino que muchos habréis hecho. ¿Qué tienen de chulo los formularios para poder hacer evaluaciones? Pues que te permiten corregir en un tiempo muy rápido, obtener analíticas muy profundas y tomar decisiones de mejora en torno a los datos que están obteniendo, ¿no? Pues esto, por ejemplo, para conocer el pulso de un claustro como está o conocer el grado de conocimiento previo de unos alumnos con la temática que tenemos, nos permite ver gráficamente cómo están en torno a las diferentes preguntas y poder tomar decisiones. Y luego lo suyo es que lo combinemos con datos mixtos, donde mezclamos datos cuantitativos con datos cualitativos, ¿de acuerdo? Esto es el uso de Corrubric a la hora de evaluar una actividad de la universidad, ¿vale? Que como veis es solo heteroevaluación, donde evalúo yo, y tiene el alumno una serie de indicadores, análisis de resultados, objetivos, temporalización, planificación con un porcentaje de su nota y la nota obtenida. Y eso le da una nota media, que es su nota media cuantitativa. Y luego yo como profe le aporto un valor cualitativo. Con este feedback caliente, feedback frío, ¿no? Pues a Edwin o a Carol o a Orlando les doy un feedback sobre por qué tienen esa calificación, por qué me ha ayudado. Cuando luego yo, al terminar la asignatura, pregunto al alumnado qué les aporta esta evaluación de carácter cualitativo, dice que es la evaluación que más valor le aporta porque le ayuda a plantearse nuevos objetivos de cara al siguiente reto a trabajar. Yo creo que es muy importante plantearnos este tipo de evaluación utilizando los datos mixtos a través de la tecnología, ¿de acuerdo? Y como encima genera estos mapas de calor con medias, etcétera, podemos conocer también incluso cómo hemos podido llegar a trabajar un tema con las notas medias que da una clase, ¿vale? Tenemos, por último, y con esto cierro y termino, que se me marcha el tiempo, el uso de las dianas de evaluación, ¿no? Entonces, como veis, pues por ejemplo, aquí queremos evaluar el mismo trabajo que teníamos en la parte anterior aquí de la rúbrica, pero ahora lo utilizamos con una herramienta de evaluación. ¿Cómo están ellos frente a la clase, verdad? Pues aquí tenemos que un alumno está pues cercano al 10,
¿verdad? En casi todos los aspectos. Y luego tenemos otro alumno que claramente el área de la evaluación en el trabajo tiene que empezar a explorarla, ¿de acuerdo? Si esto lo cruzo un alumno con otro, ¿verdad? Justo la evaluación son las áreas que los dos tienen más flojas. Con lo cual, a mí como profe me puede ayudar a la hora de dar sugerencias de mejora en el siguiente trabajo a plantear un contenido extra o un área de mejora profunda en cómo podemos evaluar, ¿no? En este caso, los contenidos que yo trabajo. Así que, en resumen de lo que hemos visto en estos 50 minutos que hemos trabajado juntos, ¿no? Hemos visto el intentar cambiar conceptualmente el paradigma de dar más feedback y menos por el feedback, ¿no? Ser mucho más constructivos que destructivos. Hemos visto la relevancia que tiene el trabajar desde un diseño curricular como una manera creativa para acercar el acto evaluativo y medible para que pueda ser mejorable desde el diseño. Y para eso tenemos que ser unos grandes conocedores de los criterios, de los estándares, de los indicadores, de las competencias, de los tipos de conocimientos y cómo eso se mezcla todo. Una vez que tengo todo esto hecho y me planteo mi tarea competencial, tengo que plantearme esta otra secuencia, ¿no? De cuándo evalúo, qué tipo de evaluación utilizo, en qué momento o qué agente evaluativo entra. Para partir de ahí poder elegir las mejores herramientas evaluativas que previamente marqué en mi diseño didáctico para que el alumno tenga una evaluación real y formativa que le ayude a mejorar sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Así que muchas gracias. Me expongo a la última ronda de preguntas y un placer poder compartir este espacio con todos vosotros y vosotras y espero que os haya servido pues como un disparador para acercaros a este cambio de mindset hacia una evaluación más real. Perfecto. Te empiezo a pasar preguntillas, ¿vale? Vale. La primera nos preguntan, ¿cómo desenganchar a los Compartir la alumnos? pantalla, ¿vale? Para que me vea en grande. ¿Cómo desenganchar a los alumnos de la nota numérica constante? Bueno, es que es complejo ojo, esta pregunta es súper buena, pero lo que ocurre es que culturalmente estamos asociados a que lo que vale es la nota. Entonces, ¿cómo les desenganchas? Pues haciendo un trabajo cultural en el que ellos vean que no solo cuenta su nota, sino que cuenta también todo el proceso, ¿no? En el que entiendan que todo lo que están trabajando o esa nota es gracias a la consecución de un trabajo que han ido haciendo. Entonces, si tú empiezas a implementar evaluaciones durante todo el proceso, a darles un feedback constante, ellos van a empezar a sentir ese valor de lo que van a hacer. Aún así, en ciertas etapas educativas, si lo que valida es la nota, pues va a ser bastante complejo, para que nos vamos a engañar, ¿no? Yo, en este caso, la universidad, trabajo mucho en una evaluación formativa, pero no deja de contar su examen un 60%. O sea, es que se juega mucho en la parte del examen. Lo que hay es que, pues que vean que su trabajo durante todo el proceso les va a hacer llegar mejor preparados a esa prueba, pero es complejo. Y pasa porque lleguemos a un cambio de cultura en lo que importa, es más el proceso que el resultado. Dando esta misma pregunta, te preguntan que si estás de acuerdo con el examen como tal. Si está bien hecho, sí. Si solo pregunta la capacidad de memorización o de tiempo que tiene la familia para estar con el alumno, no me parece bien. Me parece que la prueba tiene que permitir evaluar tanto lo que yo espero que contesten, ¿no? Que serán los objetivos mínimos, como lo que yo deseo que contesten, que serán estas preguntas a lo mejor un poco más complejas, hasta lo que me gustaría que contestaran, ¿no? Que es esa otra parte competencial donde te permita medir este otro tipo de desarrollos cognitivos. Así que me parece que los exámenes están bien siempre y cuando estén bien diseñados, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos combinar preguntas cerradas que sean de carácter fáctico, ¿vale? Por ejemplo, un tipo test con preguntas de desarrollo, donde el alumno pone en juego más lo que sabe, y preguntas de casos prácticos, donde el alumno pone en juego lo que sabe hacer. Entonces, yo creo que si combinamos estos tres tipos de ejercicios dentro de una prueba, estamos ante una prueba muy completa. Y además nos va a ayudar a diferenciar quién es de aprobado, quién es de notable y quién es de sobre. Vale. ¿Cómo encajas la autoevaluación de los alumnos en este proceso?
¿Cómo encajas la autoevaluación? Pues igual, cuando, por ejemplo, entregan una actividad, como esa actividad va asociada con una herramienta de evaluación, pues hacemos, si estamos, por ejemplo, trabajando en parejas, pues mi compañero, yo le doy el cuaderno, mi compañero coevalúa eso, yo le coevalúo a él y luego yo cojo mi cuaderno con mi actividad, con esa herramienta de evaluación y me autoevalúo. Ya está, o sea, es decir, es hay que pensar en qué momento lo voy a hacer y con qué actividades van asociadas. Por ejemplo, yo en el máster de la uni, del profesorado que doy clases, lo que hacemos es que para la evaluación final, que es a través de un portfolio digital, cruzamos la evaluación. Entonces, un porcentaje de la nota es la autoevaluación del alumno, ¿vale? Cada alumno se autoevalúa su portfolio con la rúbrica que le hemos entregado. Luego hay 2 evaluaciones de compañeros que le evalúan con esa rúbrica y luego hay una tercera evaluación que es la mía hacia el trabajo del alumno. Entonces, esas 3 evaluaciones, que son 4, pero 3 tipos, las cruzamos y obtienes su nota media. Vale, ¿podrías dar alguna pauta para dar feedback a grupos de clase 100% online? Pues sí, pues mira, este es un caso bueno porque yo en UNIR es 100% online. O sea, que es muy gracioso porque hay alumnos que no les he visto la cara en la vida. O sea, no sé ni cómo son, solo sé que es un nombre que pone que se escribe. Entonces, ese feedback, por ejemplo, se puede hacer de manera individual cuando corriges la tarea, darlo de manera cualitativa, escrita, porque tiene que ser casi todo escrito. Puedes utilizar el foro para dar un feedback genérico sobre lo que estás viendo. En lugar de darlo tan individual, puedes utilizar un foro en el espacio digital para darlo. O si tienes la posibilidad de generar tutorías individualizadas con cada uno, pues en una tutoría individual, tomándote un café, le das el feedback de la tarea y escuchas también la autoevaluación del alumno. ¿Cuántas repeticiones de feedback son aconsejables si pides al alumno que repita la tarea? ¿Conviene hacer que la repita? ¿Hasta cuándo? Ostras, esta pregunta es rebuscada. No sé contestar esto. ¿Cuántas repeticiones de feedback son necesarias? No Son lo sé. aconsejables. No lo sé. No sabría decir cuántas, yo que sé, un par, 3, no sé, más no creo que tarden en adquirir la tarea, ¿no? Yo que sé, yo creo que con un par es suficiente, pero depende, no lo sé, depende del caso concreto con el alumno o de la circunstancia concreta, no sabría. Nunca se me ha dado. Bueno, sí se me ha dado que a lo mejor alguna vez le haya dado un feedback sobre una tarea y en la siguiente haya vuelto a cometer un error similar, ¿no? Entonces sí que refuerzo otra vez ese feedback. Depende de la cantidad de actividades, diría, que vas a medir. Depende. Depende también del tiempo que tenga cada uno para dedicar a sus alumnos, yo qué sé. Un par. Diré, un par. Vale. ¿Recomiendas algún libro o similar para profundizar en este tema? Sí, a mí me gusta muchísimo un libro de Neus San Martí, que es a mí el que me dejó así la cabeza un poco más traslocada, de Neus San Martí, que se llama Evaluar para aprender. No, Evaluar para aprender, no sé, igual lo puedo buscar y lo enseño, es que no me acuerdo muy bien de cabeza cómo es. Y luego este me gusta mucho, dame un segundo. Esta cosa de... Ah, los tengo aquí. 10 ideas clave para evaluar de Neus San Martí, ¿vale? Este es muy chulo. Y este de Olga y de Lourdes me gusta mucho también, que es La escuela ya no es un lugar. Y aquí tiene un apartado específico que habla sobre la evaluación. Perfecto. Bueno, es muy chulo. Además el diseño es muy diferente, viene con infografías, dibujitos, está muy guapo. Vale, Mujeres. luego una última pregunta. Si tienes un alumno en el aula con necesidades, ¿qué tipo de evaluación te parece más correcta? Por ejemplo, alguien con discapacidad intelectual. Mira, pues esto sí que puedo hablar, ¿vale? Porque yo tengo un alumno en la uni que es sordo, entonces necesita intérprete, que está en clase. Entonces yo creo que lo mejor es, por un lado, plantear los objetivos con el alumno a trabajar, ¿no? Especificarlos
Y luego yo utilizo mucho la parte de las tutorías individuales, ¿no? Porque creo que la atención es diferente la que necesita. He de decir que a mí como profe me cuesta mucho porque estoy acostumbrado al diseño general de lo que, o sea, de no atender tanto a la diversidad, y esto es un reto porque te plantea realmente cómo puedes hacer las clases diferentes. Dentro de esas diferencias está el atender individualmente lo más que puedas. Si lo haces con el resto, también con este perfil de alumnos. Entonces, yo en mi caso lo que más utilizo es tutorías de carácter individual y luego la adaptación de las tareas que lo hago de una forma consensuada con el alumno. O sea, consensúo con él la adaptación de la tarea, ¿no? Entonces, a lo mejor el contexto lo cambio y el producto lo cambio para poder mantener el mismo criterio de evaluación y el mismo resultado esperado de aprendizaje. Ok, perdonar, pero no nos da tiempo a contestar a más preguntas. Muchas gracias ¿Hay a muchas todos más? por... Sí, hay bastantes. Vaya. Entonces, nada, muchas gracias a todos por vuestra participación. Dejaremos en la sección de recursos para el programa de la web la presentación de Chema, vuestras preguntas ya contestadas y las que faltan por contestar en formato escrito, ¿vale? O sea que quedaos tranquilos que se van a resolver todas vuestras dudas. Recordar que las próximas semanas podréis volver a ver esta sesión interactiva en la web y en nuestro canal de YouTube. Y nada, os esperamos en la próxima sesión, que será el próximo 19 de noviembre a las 5 de la tarde, donde hablaremos con Clara Cordero, cómo el juego y la tecnología se han hecho poderosos en un entorno donde lo digital se hace imprescindible en nuestro día a día. Descubriremos en su webinar Gaming y Digitalización, cómodo aprendizaje, el potencial educativo del gaming como herramienta y recurso didáctico, y nos acercará al concepto de la alfabetización ludodigital, donde el juego forma parte ya de nuestras vidas y se abre la puerta a la inclusión. Nada, chicos, no faltéis. Un saludo para todos y Chema, te dejo que despidas tú. Nada, bueno, que os conectéis a ver a Clara que estará muy chulo. Me imagino que ya habréis visitado el webinar anterior con Jesús, luego Clara y el último con Alfredo y Ana, así que fantástico. Yo, muchas gracias por tener este espacio de poder hablar sobre aspectos que llevo uno reflexionando, aprendiendo bastante tiempo. Y sobre todo el que a los que se han conectado y han podido escuchar, pues de alguna manera esto les sirva para reflexionar cómo poder mejorar estos procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y sobre todo que se queden con que lo relevante es cómo van a orientar a que su alumno mejore el proceso que está viviendo, porque la mejora siempre es posible. Así que muchísimas gracias y os deseo una feliz semana y que os cuidéis mucho, que está la cosa ahí fuera un poco mal. Así que nada, un placer. Ok, Muchas gracias. muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chao.